Bueno, paso por acá a hacerme un poco la influencer para grabar este video que seguramente lo van a escuchar más que a mí, en persona. Vamos a hablar de los estados modernos. Y bueno, cuando hablamos de geografía y hablamos de estados, hablamos siempre teniendo en cuenta el aspecto territorial, porque claramente la geografía no es solo los ríos o solo el clima o solo el relieve, sino que está la parte que tiene que ver con la geografía política y con la geopolítica, ¿sí? Y es algo que hace 5 siglos se viene gestando los conflictos que suceden en torno a las expansiones territoriales. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que nosotros vamos a pintar un mapa del planiferio, por ahí, cuando pintábamos los primeros mapas, lo único que pensábamos era de qué color le poníamos a cada territorio. La realidad es que hoy entendemos que cada uno de estos países son una construcción social, son unidades políticas y administrativas que están dentro de un juego permanente de tensiones, crisis, conflictos, relaciones multilaterales, que de hecho hoy lo que el mundo apunta es que las relaciones multilaterales logren el bien común para todos los estados, pero vemos que no siempre sucede eso. Si nos vamos a analizar uno de los primeros mapas donde ya aparecen la mayoría de los estados del mundo, nos vamos a un mapa de 1910 donde tenemos representados, por un lado, las potencias mundiales y por otro lado, los territorios o enclaves coloniales. Y claro, no nos olvidemos que veníamos de un momento en el que, después de la Revolución Francesa, muchos estados, inclusive el nuestro, Argentina, se había independizado, pero eso no había pasado con todos los países. Sobre todo, habían quedado muchos enclaves coloniales en la parte de África y Asia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El siglo XX es un siglo que llega a cambiarlo todo. El siglo XX es un siglo que tuvo tanto impacto en las ideas políticas, en el surgimiento de los nacionalismos, en el surgimiento de los sistemas económicos, que es un siglo que hasta el día de hoy vivimos en base a pautas que se generaron en esa época. Para tener las cosas más claras, hay conceptos que puntualmente tenemos que entender. No es lo mismo un Estado que una nación. El Estado tiene que ver con la unidad política, organizada jurídicamente, socialmente y con reconocimiento internacional. Por otro lado, lo que tiene que ver con la nación es el grupo de personas que se siente parte. Es un grupo étnico que comparte una historia, una cultura, un idioma. Y esas naciones no siempre tienen un estado, no siempre tienen un territorio. En la mayoría de los casos sí. De hecho, nosotros los argentinos nos sentimos muy argentinos y mucho más después de que ganamos el mundial, ¿no? Compartimos la cultura del fútbol, la cultura del mate, la cultura del asado y nos sentimos re argentinos. Pero eso no siempre pasa. Hay estados donde conviven más culturas, como pasa, por ejemplo, en Bolivia, que es hoy uno de los pocos países que se reconoce policultural, poliétnico, polinacional, porque entiende que dentro de su territorio conviven muchas naciones, ¿sí? Como las naciones de los criollos, como las naciones de los pueblos originarios, que forman hoy lo que es el pueblo boliviano. Ahora, como dijimos hace rato, no siempre las naciones conviven en los territorios de forma pacífica, como en este ejemplo que acabo de mencionar. A veces las naciones en su convivencia generan grandes conflictos. A veces los conflictos no van más allá de una segregación, donde los mismos pueblos pueden separarse de manera voluntaria, ¿sí? Muchos grupos étnicos eligen hacer barrios
cerrados para convivir y compartir su cultura. Pero a veces pasa que estos grupos generan conflictos entre ellos. Y a veces la segregación es obligada. De hecho, pasó en Alemania, donde los judíos fueron obligados a segregarse en guetos y después, más tarde, en campos de concentración. Por otro lado, puede ocurrir que se generen conflictos mucho más fuertes y terminen en conflictos armados, como pasa hoy entre Rusia y Ucrania, o como pasa entre Palestina e Israel, donde ya el exterminio de cierto sector de la población es tan grande que estamos camino a un genocidio, es decir, donde muere un montón de población. Y hay otros países, otras naciones, como por ejemplo es el caso de en España, de Cataluña, que Cataluña decide ir por la vía pacífica, apunta a formar un nuevo Estado. Bueno, no es tan loco pensar en el surgimiento de nuevos estados. Sin duda, hace 500 años atrás no existían los estados modernos. Hace 200 años atrás existían muchos menos estados de los que hay hoy. No es tan loco pensar que Mendoza, que viene hace un tiempo diciendo que quieren formar un nuevo estado, pueda lograrlo. Tampoco es tan loco pensar que algún día la Patagonia pueda ser un estado. La realidad es que hoy hay muchos puntos de conflictos territoriales en el mundo, como por ejemplo es el caso de, Groenlandia o todas las micronaciones que ya estudiamos que buscan tener su independencia, pero que no lo estarían logrando. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo dentro de 50 años, cómo va a estar organizado geopolíticamente este mundo que conocemos hoy de esta manera? Bueno, nada, un poco de geografía por acá, a ver si entendemos que la geografía hace al mundo en el que vivimos y que entenderlo nos sirve para que podamos vivir cada vez mejor.